¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a esperar unos minutitos más para que se sumen algunas personas. Es que no sabe, necesitaría de hablar con José Bien. No, tan... Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Buenas tardes. Hola. buenas tardes. Em, bueno, bienvenidas a este nuevo seminario titulado Carga de Salud Mental en el sector de atención sanitaria y social de la Unión Europea en tiempos de COVID-19 y enfoques para su prevención y gestión. Voy a presentar a las invitadas de hoy, que es un placer para nosotros contar con su presencia. Tenemos a Nadia Vilaur, que es licenciada en Biología por la Universidad de Barcelona, es máster en Biología Humana y doctora en Biomedicina de la Universidad Pompeu Fabra en 2014 y es epidemióloga ambiental. Desde el 2020 gestiona proyectos de investigación en el ámbito de la salud ocupacional en la Agencia Europea de Salud y Seguridad en el Trabajo. Bienvenida, Nadia. Vamos a presentar a la siguiente expositora, que va a ser Marta Roque, que es licenciada en Matemática por la UAB, es doctora en Metodología de la Research Biomédica de la UAB.
y trabaja en Cochrane Iberoamérica como investigadora senior en metodología y estadística de las revisiones sistemáticas y síntesis de evidencia. Es miembro de la ESU Iberoamericana y bueno, y es un placer contar con su presencia claramente hoy. También tenemos a Flor Rivera, que es médica de la Universidad Autónoma de Coahuila, de México. Tiene un máster en investigación clínica en el Centro de Investigación Biomédica y un máster en prevención de riesgos laborales. Y actualmente participa en el desarrollo de matriz empleo-exposición. Bien, le cedo la palabra. Si es posible que apaguemos los micrófonos para esta sesión. La sesión está siendo grabada. Bueno, gracias. Voy a empezar yo con un poco de introducción y luego Marta y Flor van a presentar en detalle el estudio que hemos hecho. Voy a compartir mi presentación con vosotros y a ver, como no creo que pueda haber el chat ni nada, bueno, lo dejamos luego para el final. Un segundo, ¿eh? ¿Ven mi pantalla? No, Nadia, no lo vayan. No. Hola, Nadia. Sí, un segundo. A ver, compartir. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Ok. Pero no es esta la que quiero que vean. Esperen. ¿Ahora? Sí, Ahora, ¿verdad? vemos una presentación, sí. Ok. Pues Y las teves notas. ¿las notas también? Sí. Ok, entonces me falta solo, supongo que cambiar la pantalla que comparto. ¿Y ahora? ¿Ven las notas todavía? Sí, però bueno, es veu la presentació. No passa res, eh? Un segundo, ¿eh? Último intento. ¿Ahora? Ok, perdón, ¿eh? Perfecto, sí. Vale, pues arranco. Solo quería introducir brevemente la Agencia Europea de Salud y Seguridad en el Trabajo para dar un poco de contexto a la presentación de hoy. Somos un cuerpo de la Unión Europea responsables de recoger sistemáticamente, analizar y sobre todo diseminar toda la información relevante en salud ocupacional para contribuir a desarrollar estrategias a nivel de la Unión Europea, estrategias y programas y también legislación. Somos una de las muchas agencias descentralizadas que estamos gobernados por ley europea y financiados prácticamente enteramente por el budget de la Unión Europea y somos, digamos, relativamente independientes en la ejecución de estas tareas de dar scientific advice, o sea, de dar, de proveer evidencia y a las instituciones que desarrollan luego la legislación. Y funcionamos como una organización tripartito en OSH y trabajamos con representantes en nuestro sistema de funcionamiento, representantes del gobierno, de los empleadores y de los trabajadores. Y trabajamos mucho con los actores europeos, los actores sociales y con redes a nivel nacional. Y entonces lo que no hacemos es hacer las legislaciones ni hacer inspección en los lugares de trabajo. Nosotros damos evidencia científica. Solo quería mencionar muy brevemente, bueno, estamos ubicados en Bilbao, nuestra sede, tenemos digamos, un sistema de funcionamiento con un management board, que es el que designa a nuestro director. Trabajamos con varios grupos de advisories y luego tenemos también lo que he puesto aquí en la izquierda, trabajamos mucho con investigadores en diferentes universidades europeas o en centros de investigación que, para los que contratamos para diferentes proyectos mediante contratos públicos que salen para concurso y entonces seleccionamos en base a unos criterios de los que se presentan los que consideramos mejores para realizar juntamente estos proyectos. Y en este contexto se
enmarca el proyecto que vamos a ver hoy. También tenemos una red de contactos focales en los diferentes países europeos, que suelen ser de los ministerios, a través de los cuales diseminamos más nuestro trabajo a nivel nacional en los diferentes países de la Unión Europea y traducimos también mucho contenido. Finalmente, solo mostraros muy brevemente las diferentes áreas de trabajo que abordamos en nuestra agencia. Tenemos proyectos más orientados a generar nueva evidencia. Los de arriba los llamamos OSH Overview, son proyectos de investigación, hablaré un poquito más sobre ello. También hay más generación de datos mediante encuestas. Tenemos, por ejemplo, una encuesta muy grande que repetimos periódicamente a establecimientos, se llama Essener, quizás algunos de vosotros hayáis utilizado o visto datos de esta encuesta a nivel europeo. También tenemos encuestas a trabajadores. Luego tenemos otras áreas que son más dedicadas a anticipación de cambios en el mundo de salud ocupacional y riesgos ocupacionales, lo que es el foresight. También tenemos herramientas más prácticas para los lugares de trabajo que llamamos, por ejemplo, que son para gestionar riesgos, como la OIRA, que es una de nuestras herramientas más conocidas, y hacemos también una tarea muy importante en cuanto aumentar el conocimiento de la salud ocupacional mediante campañas de promoción de estos temas, de sensibilización para los trabajadores, para los empleadores. Y finalmente también trabajo de conectarnos con otras instituciones internacionales en una actividad de networking. O sea que abarcamos muchas áreas. Y finalmente, ya moviéndonos a lo que es el contexto del sector en el que estamos trabajando ahora en una actividad de investigación, que es el sector denominado bastante largo Human Health and Social Work Activities Sector, que sería el sociosanitario, del cual es un sector muy importante y esencial, ¿no? Para el funcionamiento de cualquier sociedad. Y representa aproximadamente un 11% de la población trabajadora en la Unión Europea. Estamos hablando de más de 21 millones de trabajadores. Un sector particularmente dominado por mujeres en cuanto a género. Y también muchos de estos 21 millones están en el sector hospitalario, trabajan en el sector hospitalario. Luego hay 3 divisiones, según la clasificación NACE, que es el Sistema Europeo de Clasificación de las Actividades Económicas, y tiene pues varias divisiones, y este sector es la NACE-Q, pero se subdivide en 3 subsectores. Tenemos el de actividades Human Health Activities, que serían hospitales, pero también prácticas tipo dentistas o bueno, diferentes actividades más médicas. Luego el sector residencial. Y luego finalmente, que serían las residencias de ancianos o, por ejemplo, residencias donde se atiende a personas con discapacidad mental o física. Y finalmente el trabajo social, que llamamos sin acomodación, o sea, atender a personas, por ejemplo, mayores, pero en el domicilio, etcétera, etcétera. Y este sector está sometido a muchas presiones, como bien hemos visto durante el COVID. Una de ellas viene siendo también una población en la Unión Europea en general que se está envejeciendo rápidamente. Y hemos escogido este sector para dedicarle una atención especial en este periodo, también por el hecho de que tienen o se ven sometidos a muchos tipos de riesgos, de factores de riesgo, tanto más físicos o químicos, como obviamente exposiciones pues, a productos tóxicos o eventualmente a riesgos biológicos como en el COVID, también debido pues a la manipulación de objetos como jeringas, por ejemplo. También riesgos ergonómicos, pues soportan a veces, tienen que levantar personas o horarios muy intensos, y no menos precisamente riesgos psicosociales, muchas presiones emocionales, etcétera. Y la combinación de todos estos riesgos hace que sus trabajadores puedan llegar a estar en situaciones realmente de mucha presión. Y en este contexto de nuestro OSH Overview dentro de este sector, es decir, esta actividad de investigación que empezó en 2022 y terminará en 2025, donde hemos más o menos
vamos a gastar más de 1 millón de euros. Nuestro objetivo es ir a fondo a investigar todas las dimensiones en el ámbito de OSH, en este sector, dar datos actualizados a nivel de la Unión Europea, que sean recientes, y también discutir y evaluar diferentes cosas en respecto a salud, tanto física como mental. Y entonces también queremos contribuir con este trabajo a nuestra próxima campaña a nivel de la agencia, que empezará en 2026, pero para la que ya queremos tener material, que será justamente una campaña de prevención relacionada con riesgos psicosociales relacionados con el trabajo y salud mental en los trabajadores. Y empezamos con una preparación teniendo un workshop interno, y definimos toda una serie de proyectos que hemos ido implementando y que empezamos a implementar en 2023, y vamos a seguir publicando nuevos proyectos hasta 2025. Tenemos ya 4 publicados a los que podéis acceder en nuestra página web y descargar. Son reports de investigación. El primero que quiero mencionar, que se publicó hace poco, es un OSH in Figures, que nos presenta muy exhaustivamente todas las estadísticas desde todos los puntos de vista que existen del sector. Y el segundo, y ya sin tardar más, porque quiero ya que podáis oír el proyecto, es este de COVID y salud mental que vamos a presentar hoy, y para el cual nosotros pues teníamos 2 objetivos que queríamos investigar más a fondo, y uno de ellos era intentar determinar cuál es la prevalencia de problemas de salud mental en el sector durante el periodo COVID, es decir, desde que empezó la pandemia hasta más o menos cuando se declaró terminada, más o menos en el 2023. Y esto lo queríamos hacer para tener unos datos que nos pudieran informar sobre la magnitud de este problema de una manera sólida, bastante sólida científicamente. Y la segunda intención, o nuestro segundo objetivo, era también hacer una evaluación a fondo de qué intervenciones se habían realizado a nivel del sector en cuanto a salud mental y riesgos psicosociales, y también todas las recomendaciones que se hubieran hecho en relación a este tema, poder recogerlas y presentarlas de manera ordenada y sistemática. Todo esto pensando también en lo que llamamos preparedness, es decir, qué podemos aprender o qué hemos aprendido de esta COVID, ¿no? La maldita COVID, pero que nos puede servir para mejorar nuestras actuaciones en el futuro en un sector tan importante. Ya está. Voy a dejar de compartir, o sí. Ya está. Ok. Muy bien, pues ahora es mi turno. Vale. ¿Veis mi pantalla ahora? Sí, sí, se ve perfecto. Fenomenal. Pues gracias a Nadia por esta introducción. Yo voy a presentaros la parte del proyecto que se refiere a la revisión sistemática. Por tanto, se trataba de evaluar la carga de los problemas de salud mental en términos de la prevalencia de estos problemas de salud mental en la población que nos interesaba, que eran esos profesionales de atención sanitaria y social de la Unión Europea. Entonces, esto es una revisión sistemática de prevalencia y aplicamos los métodos habituales. Primero, formulamos la pregunta, convertimos este objetivo en una pregunta centrada, con su condición, contexto, población y diseños de estudios, y a partir de aquí definimos los criterios de elegibilidad para incluir estudios en la revisión sistemática, y definimos cuáles eran los criterios diagnósticos para los problemas de interés, qué subgrupos queríamos estudiar, qué estudios deseábamos hacer y cuál era el contexto geográfico. A partir de aquí se realizan búsquedas bibliográficas exhaustivas en diversas bases de datos, y hay un proceso de cribado, de revisar todas estas referencias y ver cuáles cumplen con los criterios de elegibilidad. Una vez ya tenemos los estudios incluidos, valoramos el riesgo de sesgo, y para eso utilizamos un listado de la Joanna Briggs Institute para estudios de prevalencia, porque en ese momento no había ninguna herramienta específica de riesgo de sesgo. Posteriormente hicimos una extracción de datos también por duplicado
una metaanálisis siempre que pudimos con paquetes estadísticos, hicimos las estimaciones para los subgrupos, los análisis de sensibilidad y finalmente valoramos la certeza de la evidencia que encontramos aplicando el enfoque GRADE. Y todo esto siguiendo un protocolo que estaba publicado previamente. Por tanto, toda la metodología de las revisiones sistemáticas la fuimos siguiendo en la variante específica para revisiones de prevalencia. ¿Y qué estudios queríamos incluir en la revisión? Pues primero teníamos que determinar o establecer cuáles eran los problemas de salud mental que nos interesaban, que fueron ansiedad, depresión, estrés agudo, el distrés psicológico, insomnio, burnout, el síndrome de estrés postraumático y la ideación suicida. Pero estos outcomes siempre tenían que estar medidos con escalas clínicas validadas. O sea, no era un autorreporte de yo tengo insomnio, sino una escala específica de insomnio. Los estudios tenían que haber estado realizados en la Unión Europea y valorar el efecto de la pandemia COVID, tal como con los periodos temporales que definió la Organización Mundial de la Salud. La población estaba definida en los sectores NACE 86, 87 y 88 y incluimos estudios transversales que tuvieran representatividad geográfica. Este es un aspecto que es importante porque cuando uno habla de prevalencia, claro, si hablamos de prevalencia en Europa, lo ideal sería tener un estudio poblacional de toda Europa. Claro, esto es difícil de tener, si lo tienes, fenomenal. La segunda mejor opción sería tener estudios poblacionales de todos los países europeos, pero como ya sabemos que esto no es posible, y menos en la época de COVID, incluimos aquellos estudios que al menos tuvieran buena representatividad en la región o en el país o en la profesión en que se centraban. Después de hacer nuestras búsquedas bibliográficas, teníamos 4.300 referencias, estas las revisamos a título y abstract, nos quedaron 960 referencias para revisar en full text, por lo tanto nos obtuvimos y revisamos todos estos full text y al final incluimos 113 referencias en la revisión sistemática, que se dice pronto. Bien, ¿y a qué se referían estas referencias? Pues de todos los 27 países de la Unión Europea, teníamos datos para todos, excepto para estos 5 que están en rojo: Bulgaria, Eslovenia, Estonia, Luxemburgo y Malta. Para estos estudios, para estos países, no encontramos ningún estudio que pudiéramos incluir. Para los otros países, en algunos casos teníamos muy pocos estudios, 1 o 2, y en otros países, como Alemania, Francia, España e Italia, teníamos muchos estudios. Por tanto, la evidencia para estos países es más sólida que para aquellos en los que hemos encontrado una encuesta o 2 encuestas. ¿Cómo valoramos el riesgo de sesgo? Pues la escala de la Joanna Briggs para estudios de prevalencia tiene 7 dominios y aquí vemos para cada uno de los dominios cuál es el porcentaje de estudios que tienen alta calidad en verde, una calidad poco clara en amarillo y mala calidad en rojo. Y vemos que en algunas dimensiones la foto sale muy bien y en otras muy mal. Principalmente en el último dominio, este que pone response rate, vemos que hay muy poquitos estudios de alta calidad. Como se trataba en la mayor parte de las veces de encuestas, las encuestas se enviaban, por ejemplo, a todas las enfermeras del Colegio de Enfermería de Barcelona o a todos los profesionales de la UCI de la Comunidad Autónoma de Madrid, y este era un envío que se hacía por email, se podía reforzar, pero la tasa de respuesta, y más en esa época convulsa, era muy baja. Por tanto, los estudios, la principal debilidad que tienen es que, aunque pudieran ser representativos porque aspiraban a encuestar a todos los profesionales de una región o de un país, realmente los que contestaban eran pocos. Por tanto, el principal sesgo que tenemos viene por esta falta de respuesta y de representatividad. Además de que a veces el reclutamiento no era ideal. ¿Y cuál es el resultado del metaanálisis? Pues aquí veis el forest plot, muy resumido, para todos los desenlaces considerados para el conjunto de la Unión Europea. Si os fijáis, para cada desenlace tenemos una representación gráfica, que es un punto con su intervalo de confianza. Luego tenemos el valor numérico, pues para la ansiedad tenemos un 37% con su intervalo de confianza. Luego tenemos la heterogeneidad, el número de estudios que nos han aportado datos y la muestra que incluían estos estudios. Entonces, vemos que para los desenlaces de ansiedad, depresión, estrés, tenemos muchos estudios, 40 estudios, 35.000 pacientes, pero en cambio para otros, como el estrés agudo o el insomnio
o el burnout o el pensamiento suicida, tenemos muy pocos estudios para toda Europa. Evidentemente, esto significa que por países todavía tenemos menos datos, porque si solo tenemos 6 estudios de ideación suicida, esto da para pocos países. Por lo tanto, aquí ya vemos que las buenas conclusiones que podemos extraer son a nivel de Europa, pero a nivel de país tenemos limitaciones. Y también vemos que hay una gran heterogeneidad para todos los desenlaces. Eso significa que cada estudio, muchos estudios, nos dan resultados muy diferentes. Por tanto, estas estimaciones de prevalencia son estimaciones con mucha incerteza. ¿Vale? ¿Y cuáles son los resultados? Pues cuando consideramos la ansiedad moderada y severa, para el conjunto de Europa tenemos una prevalencia del 21%, o sea, 1 de cada 5 profesionales presentaba ansiedad moderada y severa evaluada con una escala clínica. En España este porcentaje era mayor, del 26%, y cuando consideramos el subgrupo de trabajadores de primera línea, lo que llamamos frontline, era muy superior del 28%. Vemos que el 22% de las mujeres y el 15% de los hombres reportan ansiedad, y este patrón, que las mujeres reportan más ansiedad que los hombres, lo iremos viendo para todos los desenlaces. Y los perfiles profesionales con mayor prevalencia de ansiedad eran los auxiliares y los residentes. Para la depresión y el estrés agudo vemos resultados similares, ¿no? Prevalencia del 20% en Europa, más elevada en los trabajadores de primera línea, más elevada en mujeres que en hombres, y de nuevo los profesionales con mayor presencia de depresión fueron los residentes. Mientras que para el estrés agudo vemos tasas todavía mayores. El distrés psicológico, que es una variable quizás un poco más difusa, pero que mide más transversalmente el bienestar de las personas, presentaba una prevalencia igual en Europa que en España, del 46%, y en este caso los auxiliares, el personal de enfermería y los médicos presentaban tasas bastante altas, en algunos casos superiores al 50%. El insomnio tuvo una prevalencia del 36% en Europa, más elevada por algún motivo en España, muy elevada también en trabajadores de primera línea, y como ya vemos, más elevada en mujeres que en hombres, y especialmente afectados fueron el personal de enfermería. El burnout, que como ya sabéis es una dimensión que ya existe de por sí, pero que se vio exacerbada durante la pandemia, medida con la escala más estricta, nos da una prevalencia del 38% en Europa y afectó especialmente a los residentes. Finalmente, tenemos el síndrome de estrés postraumático con una prevalencia del 24% en Europa, que fue todavía más elevada en España. En los trabajadores de primera línea, un 25%, o sea, 1 de cada 4 tenía un diagnóstico severo como es un PTSD. De nuevo, más alto en las mujeres que en los hombres y afectando especialmente a los residentes, al personal de emergencias y a los auxiliares de enfermería. Y la ideación suicida, que solo se reportó en 6 estudios, que podía ser solo pensamientos, no es necesariamente intentos de suicidio, sino ideación pasiva o activa, fue baja dentro de lo que cabe, fue del 11% en Europa, y los profesionales con mayor prevalencia de algún tipo de pensamiento suicida eran los auxiliares de enfermería. ¿Bien? Estos serían los resultados para los distintos desenlaces. Vamos viendo algunos patrones, vamos viendo que todos los profesionales presentan problemas de salud mental, pero que hay poblaciones de más riesgo. La certeza de la evidencia la evaluamos con el sistema GRADE y nos dio una certeza de evidencia baja o muy baja. Eso quiere decir que estos estimadores puntuales son poco fiables, en el sentido de que hay mucha heterogeneidad, hay una falta de representatividad poblacional y como estamos considerando todos los países de la Unión Europea, pues hay distintos sistemas de salud, había distintas poblaciones, la fase de la pandemia era distinta en cada uno de ellos, por lo tanto esas son limitaciones a tener en cuenta. Como otras limitaciones es que no podemos distinguir cuál es la carga preexistente de estos problemas de salud mental antes de la pandemia y cuáles eran los que aparecieron en la pandemia, porque es una revisión de prevalencia, no de incidencia, por tanto ya sabemos que hay una carga habitualmente muy importante. No podemos distinguir entre sexo y género, porque los estudios no dan esta información. Como son encuestas, podríamos pensar que es género autorreportado, pero existe la duda. Y finalmente faltan datos, a pesar de que incluimos muchos estudios, nos faltan datos para explorar bien
los subgrupos de edad, las profesiones no asistenciales, pero sanitarias, como pueden ser las limpiadoras, los camilleros, etcétera, y los distintos ámbitos, la atención primaria, la atención comunitaria, las residencias, etcétera. Por lo tanto, en conclusión, todos los perfiles profesionales presentan una prevalencia importante de salud mental. Esta se observa especialmente en residentes, auxiliares de enfermería, personal de enfermería y los técnicos de emergencias, muy especialmente en los trabajadores de primera línea, trabajadores que están en la UCI, que están atendiendo a pacientes con COVID o en unidades COVID, y las mujeres en todos los desenlaces tienen mayor prevalencia de carga psicológica que los hombres. Pues muchas gracias. Ok, ahora voy a compartir yo. ¿Pueden ver mi pantalla? Creo que todavía no. Listo. ¿Todos pueden ver? Sí. Muy bien. Bueno, entonces, retomando con la presentación de hoy, vamos a pasar a la parte de las intervenciones y buenas prácticas que identificamos. Bueno, esto lo llevamos a cabo primeramente por uso de un método Delphi. Esto es un panel de expertos en el área de interés. Nos contactamos con personas de toda la Unión Europea y algunos de fuera de la Unión Europea con el fin de generar una lista de instituciones que tuvieran información relevante para los objetivos del proyecto de nuestra parte, que tuvieran información sobre recomendaciones o intervenciones para personal del health sector desarrolladas en la pandemia. Y Flor, para esto, perdona. Yo no sí. veo tus presentaciones que se muevan y no está en formato presentación. No sé si es yo, pero Voy, un momento. ahora, uy, perdón, ¿eh? Sí, no, mejor. Presentación de diapositivas. Digo, sí, porque yo sí la estaba viendo y a ver si ahora sí. Compartimos otra vez. Ajá. Compartes las diapositivas, pero no la presentación. Pero no la presentación. A ver. ¿Está teniendo un problema técnico? No, vale. Vale. ¿Listo? ¿Están cambiando? Por ahora no. ¿Tienes dos pantallas? No, solo tengo una. No sé qué problema estoy teniendo en este momento. Permítame un momento. ¿Saliste de la reunión o qué? Ay, launch meeting. Pero todavía los veo aquí. Sale de la reunión. No sé qué rayo. Aquí estoy todavía. En el otro, acá. Estoy compartiendo la pantalla. Ahí está. Share toda la pantalla tenés que poner, si no. Ahí, a ver. Share ¿Es esto? toda la pantalla. Ahí, a ver. Sign up. Oh, ¿Qué está pasando? no sé, tenemos un pequeño problema técnico aquí. ¿Me escuchan? ¿Me siguen escuchando? Sí. Sí, no, sigo en la reunión. Sí, pero no sé qué es el Si no, problema. nos las puedes mandar y te las podemos, o Mm. Marta o yo, te las podemos ir pasando si quieres. ¿Ves que tenés esto oculto? ¿Qué hago? Tenés oculto ahí. No. Cambia, amorosa. Ahí.
Solo es esto. Ahí, ¿ves? Pero tenés que ampliarlo a esto. More. Ahí. Mm. ¿Ya? ¿Y ahora? Mm. Stop share. Bueno, ahora empezamos de nuevo. ¿De acuerdo? Sí. Entire screen. Creo que ya. Y ahora. Ahora, Ahora sí. ahora sí. ¿Están pasando normal y todo? Ya son situaciones que pasan con la tecnología moderna. Bueno, entonces, retomando con lo que estábamos, para poder llevar a cabo el método Delphi, primero se hizo una primera revisión de instituciones que pudieran ser relevantes. A partir de estas, se creó un formulario en Google Forms que estuvo dividido en 3 secciones. La primera que fue para organizaciones europeas y supranacionales, la segunda que fue para organizaciones específicas nacionales, sí, de cada país, y la tercera que fue para buenas prácticas e intervenciones. En las primeras dos les pedimos a los expertos que clasificaran estas instituciones que encontramos de acuerdo a al grado de relevancia que ellos consideraban. Y en la tercera que si conocían información de alguna intervención o de alguna persona que hubiera desarrollado una intervención o grupo de trabajo, que nos la proporcionaran. También se hizo una búsqueda multimodal en literatura gris y en literatura científica. Los criterios que utilizamos para introducir en reportes o artículos fueron que fueron enfocados a trabajadores del sector salud y de servicio social en países de la Unión Europea y países EFTA, o sea, Suiza, Noruega, Islandia, Liechtenstein. Y también contemplamos intervenciones en países fuera de la Unión Europea, siempre y cuando éstas se pudieran extrapolar al contexto europeo. Estas fueron principalmente de Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. Respecto a las buenas prácticas, nos centramos en aquellas que fueron realizadas en el periodo COVID de 2019, es decir, de 2020 a 2023, con una participación mínima de 20 personas, duración mínima de 2 meses, que fueran programas a nivel regional o nacional, acciones dentro del centro de trabajo con participación activa de los trabajadores y que incluyeran algún método de evaluación, grado de satisfacción laboral o alguna escala clínica validada aplicada antes y después de la intervención. Pasando ya a lo que es la parte de resultados, en la figura 1 encontramos que tras una búsqueda inicial, esto nos dio un total de 88 sitios web, a los cuales pedimos a los expertos que nos recomendaran alguno que nosotros se nos pudo haber pasado por alto. Se sumaron 35 sitios web, dando un total de 123 páginas web de organizaciones relevantes para el proyecto. Y en cuanto a lo que es los documentos identificados, primero, a partir de lo que es la literatura científica, se encontraron documentos con 97 buenas prácticas, 59 recomendaciones, 20 que tenían tanto buenas prácticas como recomendaciones, dando un total de 176 documentos. En cuanto a lo que es la literatura gris, encontramos un total de 112 documentos. Tuvimos que hacer un cribado, algunos que se excluyeron porque no cumplían directamente con los criterios o estaban duplicados, de los cuales 15 fueron con buenas prácticas, 59 recomendaciones y 6 mixtos. Y esto nos dio un total de 256 documentos, 138 con buenas prácticas y 144 con recomendaciones. Vamos a tener aquí que de las intervenciones y buenas prácticas que encontramos, la gran mayoría, más de la mitad, pertenecían a países fuera de la Unión Europea. Sí, más del 56%. Estas fueron encontradas principalmente en reportes o en artículos científicos y nos centramos en 3 enfoques. Las intervenciones podrían ser con un enfoque individual directamente al trabajador, un
un enfoque colectivo a nivel de toda la organización, o bien que tuvieran elementos tanto mixtos, tanto individuales como colectivos. Y aquí principalmente las intervenciones tuvieron un enfoque individual, seguidos por un enfoque colectivo y por último mixto. En cuanto a lo que es el tipo de intervención, nos concentramos principalmente en 3 grupos, que vienen a ser las cognitivo-conductuales, aquellas cuyo principal enfoque era buscar que el trabajador cambiara su reacción, su respuesta al estrés mediante algún tipo de terapia, por ejemplo, que estas también fueron las más frecuentes, con más de un 50%. En segundo lugar, las intervenciones cuyo objetivo principal era inducir una relajación física y mental en el trabajador. Y por último, se contemplaron también intervenciones que abarcaran medidas organizacionales. Por último, mencionar que el número de participantes en estas intervenciones fue muy variable. Hubo algunas donde había más de 500 participantes, otras que tuvieron menos de 50. Y pues también nada más comentar que más de la mitad, casi un 56%, tuvieron alguna escala de evaluación. Respecto a los tipos de intervenciones específicas, se encontraron 28 tipos diferentes y de estas las más comunes fueron las de counseling, esto es, que ofrecían algún tipo de asesoramiento psicológico, psiquiátrico para los trabajadores dentro del lugar de trabajo, seguidas por aquellas que tenían elementos de mindfulness también dentro del lugar de trabajo. En tercer lugar, estaban las que ofrecían recursos digitales. Entendemos por esto algún tipo de aplicación para ayudarlos a mejorar su salud mental o a gestionar el estrés, algún tipo de situación, que tenían plataformas webs o plataformas online. También fueron frecuentes aquellas que tenían los hubs o los cuartos de reposo para los trabajadores dentro de la misma institución. Y también las medidas organizacionales fueron comunes. Igualmente, como parte de nuestra labor, nuestro objetivo en el proyecto es que seleccionamos un total de 30 ejemplos de todas estas intervenciones para analizar a más detalle. Tratamos de priorizar aquellas que fueran de la Unión Europea y por cuestión del volumen fueron más las que estaban enfocadas hacia el sector salud y también tratamos de incluir aquellas que fueran de todos los grupos de enfoque y de todos los tipos de intervención. Y bueno, aquí pueden observar, diseñamos un template, una plantilla donde toda la información que analizamos de estas intervenciones la colocamos aquí. Está formada por 3 secciones. La primera, que es donde se muestra la información general y la información de las instituciones ay, ¿qué pasó? Que la desarrollaron. La siguiente sección, que es quizás la más relevante para el proyecto, que es donde se muestra toda la descripción de la información, sus objetivos, a qué sector iba dirigido, el número de participantes, en qué consistió y sobre todo buscamos enfocarnos aquí en los aspectos clave para su transferabilidad a otras instituciones o inclusive hasta a otros sectores. Y por último también las referencias relevantes. Por cuestión de tiempo no me puedo detener mucho aquí, pero si sienten curiosidad, si les interesa, los invito a que revisen el reporte en el que trabajamos en la EU-OSHA, donde todos estos ejemplos se muestran a detalle. Y esta que es la parte de recomendaciones, aquí todas las que encontramos, primero las organizamos en 3 categorías principales, que son las organizacionales, las recomendaciones a nivel individual y las recomendaciones específicas por daño. Cada una de estas tuvo un correspondiente grupo de subcategorías de acuerdo a su clasificación. Por ejemplo, las organizacionales tuvieron un apartado que era sobre el manejo de recursos dentro de la institución, cómo mejorar la comunicación organizacional,
el tratar con turnos y carga de trabajo. Las individuales se enfocaron a lo que era cómo yo, empleado, puedo apoyar a mis demás colegas, cómo puedo gestionar mi estrés a nivel personal o cómo puedo autocuidarme yo solo. Y las específicas por daño, aquí encontramos principalmente recomendaciones enfocadas hacia el burnout, el estrés postraumático, al personal que estuviera en aislamiento o en cuarentena por contagio de COVID, cómo tratar también con lo que es el estigma social que sufrieron los profesionales y con el daño moral. Igualmente, estas están desarrolladas a más detalle dentro del reporte. Los invito a que lo revisen a más detalle. Y nada más mencionar algunos aspectos clave de lo que encontramos nosotros. Y esto va un poco también en relación con lo que presentó Marta, y es que nosotros encontramos que la mayoría de los participantes en estas intervenciones fueron mujeres, precisamente porque tienen una carga de salud mental más significativa, más exposición a riesgos psicosociales y también porque sector salud y servicio social son altamente feminizados, lo que nos estaba comentando Nadia. Hay una información insuficiente de buenas prácticas a nivel de lo que es el sector de servicio social, ya que la gran mayoría de estas intervenciones estaban enfocadas exclusivamente en sector salud o tenían un enfoque más mixto, pero principalmente dirigidas al sector salud. Y la mayoría de las intervenciones tenían un enfoque individual. Esto es contrastando con las recomendaciones que encontramos que tuvieron más bien principalmente un enfoque colectivo. Y nada más mencionar que la mayoría de las intervenciones demostraron una mejoría en el personal que participó en estas, pero no en todos los casos se pudo incluir una evaluación sistemática. Algunas incluían únicamente un registro de asistencia o una breve descripción de cómo mejoró el ánimo de los trabajadores, sus comentarios, su retroalimentación, pero no una escala cuantitativa oficial. Y bueno, las conclusiones principales de lo que podemos obtener aquí es que lo que es el sector de salud y servicio social, después del COVID se han identificado un gran volumen de problemas de salud mental. Las instituciones y los gobiernos deberían de prepararse para futuras crisis sanitarias, por ejemplo, futuras pandemias, garantizar que haya servicios sanitarios adecuados y que se proteja la salud mental de su fuerza de trabajo en estos sectores. Muchas de las intervenciones a estos niveles, en estos sectores, fueron conducidas en diferentes entornos, con diferentes enfoques, y estos son ejemplos de la vida real que podemos tomar en cuenta. Sin embargo, pues sería necesario que se llevara a cabo una evaluación más específica, más exacta. Es importante de manera continua seguir indagando en la prevalencia y las consecuencias de los riesgos en cuanto a seguridad y salud en el trabajo que ya tenemos, pero también a los que están, a los emergentes. Y bueno, nada más un breve agradecimiento a todas las instituciones que colaboraron en el proyecto y a las personas que también estuvieron involucradas. Y con eso terminamos. Gracias. Bueno, agradecemos enormemente esta presentación, la síntesis, el tiempo que le dedicaron y haber sido muy correctas con el uso de su presentación y el tiempo que usaron. Bueno, abrimos el micrófono para preguntas. Si alguien tiene algún comentario, una pregunta, una sugerencia. Bueno, ante todo también, bueno, quería decir que gracias por las recomendaciones, Nadia, sobre los artículos que recomendaste eh, en en este breve lapso para tener en cuenta. ¿Alguien más quisiera hacer algún comentario?
Sí, le damos la palabra a Fernando. Y luego está Gonzalo. Bueno, no, yo era por animar el debate, pero primero, antes de nada, felicitaros. Es un trabajo extraordinario, buenísimo, y yo creo que espero es útil, ¿no? Solamente el trabajo de Flor la conozco un poco más, a través de Flor y de Consol, que han ido comentando en el día a día del duro trabajo que representa, ¿no?, esta búsqueda de información en una literatura gris que no es fácil de localizar y después de analizar, ¿no? Darle un poco de orden para encontrar patrones. Pero no conocía el trabajo de Marta y quería preguntarle de manera muy concreta, y después quería hacer un comentario a Nadia. Pero la pregunta, Marta, es ¿cuál es tu recomendación? Igual lo has hecho en el documento, porque lo que has encontrado es decepcionante, ¿no? Es una información poco fiable, dispersa, que no permite, ¿no?, saber exactamente qué está pasando en este sector en relación a los problemas de salud mental. Si esto es correcto, igual no es del todo así, tú me corriges. ¿Cuál sería tu recomendación, Marta? Gracias por los comentarios y por la pregunta. En circunstancias normales uno diría, bueno, hay que hacer los estudios más bien hechos, ¿no? ¿Qué pasa? Que claro, teniendo en cuenta que estos estudios se hicieron durante la pandemia, con toda la presión asistencial que había, personas trabajando en casa, personas de baja y tal, bueno, uno entiende que los estudios tienen limitaciones. Y que es igual que hay medicina de catástrofes, también hay investigación durante las catástrofes. Yo diría que apuntan y aunque haya incertidumbre, apuntan cosas interesantes, ¿no? Por una parte, son consistentes con lo que ya sabemos, que los subgrupos vulnerables de población son todavía más vulnerables en estas situaciones límite, ¿no? No ha salido nada que no supiéramos, las mujeres, los trabajadores de primera línea, etcétera. Quizás lo que sí ha salido que no nos esperábamos son los trabajadores jóvenes, ¿no? Tradicionalmente el trabajador mayor tiene más riesgo y aquí hemos visto que los residentes, con todas las limitaciones que había, parece que tuvieron bastante afectación. Y por tanto, aquí hay una vía de algo que sí que es novedoso a la hora de pensar estas intervenciones, ¿no? Y como Flor ha explicado, ya hay intervenciones pensadas específicamente para residentes y es algo a tener en cuenta, pues si hay futuras situaciones en este sentido, que todos estamos afectados, pero quizás el profesional con menos trayectoria, más joven, menos recursos, va a tener más afectación. Y esto compromete el futuro del sector, ¿no? Porque ellos los que han además con un problema importante en este momento de envejecimiento, de salida del mercado de trabajo, hablando de un sector que ya la OMS lo ha señalado hace tiempo, está amenazado, ¿no?, de una falta de recursos humanos, ¿no? En este sentido, Nadia, está claro que, Marta, hay que hacer mejores estudios, pero los mejores estudios son los estudios de prevalencia. ¿O desde la Agencia Europea no se plantea apoyar estudios de cohorte basado en poblaciones que son seguidas, muestras de población en hospitales, atención primaria o residencias? O sea, estudios de cohorte de seguimiento, que son los que nos crear grandes cohortes, que son instrumentos, estructuras de investigación a largo plazo en una población además tan dinámica, ¿no? Desde la Agencia Europea esto no se plantea en ese budget de 1,2 millones poner algo en estudios de corte. Gracias de la pregunta, me parece muy apropiada. También apropiado mencionar que establecer una cohorte longitudinal, no 1 millón, 10 millones para poder hacer un seguimiento. Debemos empezar con poco, ¿no? Nosotros, o sea, digamos que como agencia cubrimos todos los sectores, no solo esto, y muchos enfoques diferentes tipos de riesgos químicos, psicosocial. Entonces, más bien una de las tareas de generación de datos en que nos hemos especializado bastante ha sido en la realización de encuestas que tuvieran una calidad muy alta por ser representativas,
de las que podemos extraer conclusiones tanto a nivel de los sectores como de la perspectiva de las empresas y de los trabajadores, pero menos en la realización de estudios primarios, de montar una cohorte de seguimiento, porque no somos en sí una institución de investigación, que carecemos, digamos, de personal, por ejemplo, que estuviera haciendo aquí investigación o de apoyo o técnico para hacer muestreos, por ejemplo. Entonces, como nuestro rol es realmente realizar estudios, pero muchas veces de recoger información que ya existe, ¿no? Como hacer una metaanálisis, que nos permitan informar la evidencia y un poco menos en cuanto a producir conocimiento mediante establecimiento de una cohorte. Pero estoy de acuerdo en que sería muy interesante que los gobiernos financiaran a través de los proyectos Horizon, por ejemplo, que hubiera un fuerte financiamiento en no perder este tipo de evidencia, y en el campo de OSH, sobre todo. Ahora parece que habrá más proyectos también en relación a nuevos riesgos, ¿no? Cambio climático, por ejemplo, y salud ocupacional, que también afectará, entre otros, este sector. Pues un poco era esto, quería decir que no lo hacemos realmente y no creo que sea el objetivo en el que vamos a ir. Pero más allá, sí, hacer encuestas, y vamos a hacer varias nuevas en el próximo año. Y algunas que las repetimos, perdona, solo para terminar, que las repetimos cada X tiempo para que nos permiten de alguna manera ver trends o ver un poco la evolución de algunas cuestiones a lo largo de los años, porque se repiten preguntas y el muestreo es en grandes poblaciones que pueden representar los sectores, etcétera. Bien, ahora tiene la palabra Consol. Sí, gracias. No, enlazando con lo que decía Fernando, la verdad que estaría bien que la OSHA pudiera, aunque sea, ¿no? Pilotar algún estudio de cohortes o no hacerlo directamente, pero igual encargarlo o hacer algo así, ¿no? La verdad que el tema lo merece porque, claro, cuando Marta comentaba la revisión, y es verdad, yo creo que tiene mucho mérito toda la investigación que se ha hecho durante la pandemia, ¿no? Cuando hablabas de los estudios en catástrofe, bueno, pues realmente, yo qué sé, las rapid reviews salieron de aquella época también, ¿no? Para poder tener información rápida, pero claro, eso también es a costa de la calidad, ¿no? Pero sería interesante, no solo para superar estas limitaciones, sino también para ver qué efectos a largo plazo ha tenido la pandemia, ¿no? Nosotros estamos en una línea en este sentido de valorar, bueno, de analizar la salud de la población sanitaria después de la pandemia, ¿no? Porque vemos algunos indicadores, ¿no? Como por ejemplo la incapacidad temporal, que ahora estamos también muy metidos en ello, como no se ha recuperado de lo que había, de los índices que había prepandemia, ¿no? Y bueno, creo que seguro que hay un lastre ahí, un efecto que no solamente fue durante la pandemia, sino después, ¿no? Yo la verdad es que creo, Marta, que es súper interesante el tema de los residentes, ¿no? Porque es un colectivo que le paramos poca atención, francamente, y creo que tiene su lógica. No sé si habéis leído, ahora no recuerdo, pero si habéis leído algo en la revisión sobre cuáles son los condicionantes, por qué, ¿no? Los residentes, entiendo que probablemente les falta resiliencia porque les falta madurez, tuvieron que enfrentarse con muy poca experiencia a retos de pacientes, sobre la salud de los pacientes que no hubieran podido imaginar, ¿no? Pero también es verdad que son más jóvenes y con más energía, ¿no? Yo creo que es un colectivo que valdría la pena un poco, bueno, intentar analizar con detalle, ver qué es lo que está pasando, porque al final es el futuro, es lo que necesitamos para más adelante, ¿no? Lo que sí que Marta, no sé si sería posible, no sé si sería posible entender o poder hacer unas recomendaciones. Nosotros ahora que estamos trabajando no una cohorte, pero con eso, con cortes, no, sí, con una cohorte, perdón, es como qué tipo de herramientas o dónde pincharon los estudios, ¿sabes? Para poder, bueno, pues poder superar
esas limitaciones, que probablemente muchas, ahora que lo podemos analizar con calma, lo podemos planificar con más calma, ¿no? Probablemente ya hay errores que no haríamos de per se, ¿no? Pero a lo mejor hay algunas ideas que podrías transmitir para poder, bueno, pues superar algunas de las limitaciones. Y nada, termino mi intervención agradeciendo mucho verlo, esta sesión, ¿no? De ver a Nadia, a Marta y a Flor explicar eso, ¿no? Porque hemos compartido este proyecto durante muchos meses. Creo que hemos hecho un proyecto a tiempo récord, que nos ha gustado mucho la implicación de la Ocean Sea, todo el trabajo que hemos hecho con Nadia y con su compañero de trabajo Lorenzo. Y la verdad que ha sido un trabajo muy enriquecedor, con muchos retos, francamente, porque hay temas que no podíamos imaginar que podrían salir como han salido al final. Pero en fin, creo que podemos estar muy satisfechos y daros muchísimas las gracias por estar aquí. Bueno, gracias a vosotros, que ha sido también una muy buena experiencia por nuestra parte, que éramos la contraparte de vuestra unidad, y efectivamente la ayuda de Nadia y Lorenzo ha sido muy importante. Bueno, muchas gracias a todas. ¿Alguien quisiera hacer algún comentario? Macarena saluda, gracias por el trabajo, por compartir. No sé si alguien más quisiera hacer algún comentario. Quizás solo recordaros que el report se puede descargar de nuestra web. No sé si lo hemos dicho ya, bueno, creo que estaba en la diapositiva. Podemos compartir, quizás, no sé cuál es cómo hacéis en estos seminarios, pero en las diapositivas había algunos links que igual son de interés, de las varias publicaciones que ya están en nuestra página y también de los proyectos que van a ir saliendo y que vamos a ir anunciando también, para los cuales a veces también buscamos grupos de investigación con los que colaborar, y que ha sido un placer para nosotros colaborar con estos varios equipos de investigadores, que también quería decir nuestras gracias, que siempre es un placer colaborar con buenos investigadores. Gracias, Nadia. Sí, esta sesión se sube al canal de CISAL de YouTube. Si querés, después nos ponemos en contacto y adjuntamos esos archivos para que sea de fácil acceso. Bueno, acá en el chat Mireia nos dice muchas gracias, es un proyecto muy útil, saludos. Bueno, muchas gracias a todas por participar, gracias a Marta, a Flor y a Nadia por esta increíble presentación tan enriquecedora y que nos trae muchas cosas para pensar, ¿no? En este sentido, de la salud mental, que es un tema explorado, pero quizás no tenido muy en consideración, ¿no? En este sentido, la importancia del eje de la salud mental. Bueno, muchas gracias, nos despedimos, que tengan una buena tarde, gracias por participar y bueno, nos estamos encontrando en un próximo seminario. Buenas tardes. Gracias, Noelia, por tu organización. Sí, Gracias. Gracias. Gracias a todas.